El tránsito de las FARC desde Colombia hacia Venezuela, cómo pasaban por el río Arauca en la frontera con el departamento de Arauca, por la zona de Cúcuta, incluso el tránsito de secuestrados. Ustedes en inteligencia militar conocieron ese fenómeno de cómo con facilidad podían pasar los miembros de las FARC hacia Venezuela. ¿Conocían de eso? Sí. ¿Qué se sabía? Se sabía. Se sabía. O sea, no, prefiere no hablar de eso. No, prefiero. ¿Así de grave es? Sí. Cuando vimos las fotos de Iván Márquez, inteligencia militar venezolana, ¿sabía de eso? Sí, claro. Lo ves y lo ves en el aeropuerto, lo ves con los registros como todo, simplemente cuando ya explota, resulta algo, hay una disyuntiva o hay algo que va a pasar entre los dos países o algo, es cuando ya pasan como Pedro por su casa. Los campamentos, se habló hace un tiempo atrás de unos campamentos que había de las FARC en Venezuela, y en la cumbre de la OEA se mostraron fotografías de esos campamentos. ¿Inteligencia militar conocía de eso también? Sí, claro. Y eso no es secreto para nadie, que en muchas partes están y obviamente más que todo cuando viajas logras ver los campamentos hasta en las mismas autopistas. O sea, eso no es secreto para nadie. Recordemos que por esa época el presidente Álvaro Uribe hizo esa denuncia. Chávez arremetió diciendo que eso no era verdad y dijo las coordenadas que aparecen son tales y se fue por allá y se paró en el sitio y dijo, miren, aquí dijeron que este es el sitio donde estaban los campamentos y aquí no hay nada. ¿Recuerdan eso ustedes? Sí, claro. ¿Sí llegó Chávez al sitio o no llegó al sitio real? No llegó obviamente, pero no, igual no fueron las coordenadas, todo lo que dijo, o sea, obviamente que no. Conocimos muchos casos también. Yo personalmente estuve reunido con Richard Bulton, un empresario venezolano de la aviación. Me hice muy amigo de él en su momento, con Marena Bencomo también, su esposa. Me contaba cómo fue secuestrado y cómo lo mantuvieron en campamentos venezolanos. ¿Ustedes conocieron también de ese caso? Sí, claro. Desde el mismo momento cuando él desapareció, nosotros teníamos ya conocimiento de eso y sabíamos la ubicación. Que estaba en Venezuela. Estaba en Venezuela. Era un grupo que se manejó como paramilitar, pero era un grupo guerrillero. Para ese tiempo fue cuando empezó, de poco a poco fue entrando la guerrilla, para ese tiempo. ¿Cómo está la situación de secuestro en Venezuela? Usualmente salen noticias en los diferentes medios, en 24 horas, en muchos medios salen sobre el secuestro en Venezuela. Nosotros desde los países latinoamericanos, desde Colombia, yo que vivo trabajando constantemente con el tema del secuestro, sentimos que se ha incrementado el secuestro en Venezuela, pero que no se denuncia, que la gente no da a conocer los casos. Tuve conocimiento también de que nosotros, los mismos funcionarios, también, tanto lo que es el 6CPC y de nuestro organismo también, o sea, hemos participado muchas veces en lo que han sido esos secuestros. O sea, ¿funcionarios han participado en esos secuestros? Sí, y han sido los que han extorsionado también. ¿Y esto no hay un ente de control dentro de las fuerzas, como decir una procuraduría delegada para las fuerzas que a las que le pueda denunciar esto? ¿Existe allí? No, lamentablemente todos los poderes están comprados por el gobierno, todos los poderes. Estamos hablando de justicia, estamos hablando de fiscalía, estamos hablando de todo. Y simplemente, o sea, un ciudadano común, o sea, que vaya a denunciar algo, o sea, ¿a quién lo denuncia? El tránsito de las FARC desde Colombia hacia Venezuela, cómo pasaban por el río Arauca en la frontera con el departamento de Arauca, por la zona de Cúcuta, incluso el tránsito de secuestrados. ¿Ustedes en inteligencia militar conocieron ese fenómeno de cómo con facilidad podían pasar los miembros de las FARC hacia Venezuela? ¿Conocían de eso? Sí. ¿Qué se sabía? Se sabía. Se sabía. O sea, prefiere no hablar de eso. No, prefiero. ¿Así de grave es? Sí. Cuando vimos las fotos de Iván Márquez, inteligencia militar venezolana, ¿sabía de eso? Sí, claro. Lo ves y lo ves en el aeropuerto, lo ves con los registros como todo, simplemente cuando ya explota, resulta algo, hay una disyuntiva o hay algo que va a pasar entre los dos países o algo, es cuando ya pasan como Pedro por su casa. Los campamentos, se habló hace un tiempo atrás de unos campamentos que había de las FARC en Venezuela, y en la cumbre de la OEA se mostraron fotografías de esos campamentos. ¿Inteligencia militar conocía de eso también? Sí, claro. Y eso no es secreto para nadie, que en muchas partes están y obviamente más que todo cuando viajas logras ver los campamentos hasta en las mismas autopistas. O sea, eso no es secreto para nadie. Recordemos que por esa época el presidente Álvaro Uribe hizo esa denuncia. Chávez arremetió diciendo que eso no era verdad y dijo las coordenadas que aparecen son tales y se fue por allá y se paró en el sitio y dijo, miren, aquí dijeron que este es el sitio donde estaban los campamentos y aquí no hay nada. ¿Recuerdan eso ustedes? Sí, claro. ¿Sí llegó Chávez al sitio o no llegó al sitio real?
No llegó obviamente, pero no, igual no fueron las coordenadas, todo lo que dijo, o sea, obviamente que no. Conocimos muchos casos también. Yo personalmente estuve reunido con Richard Bulton, un empresario venezolano de la aviación. Me hice muy amigo de él en su momento, con Marena Bencomo también, su esposa. Me contaba cómo fue secuestrado y cómo lo mantuvieron en campamentos venezolanos. ¿Ustedes conocieron también de ese caso? Sí, claro, desde el mismo momento cuando él desapareció, nosotros teníamos ya conocimiento de eso y sabíamos la ubicación. Que estaba en Venezuela. Estaba en Venezuela. Era un grupo que se manejó como paramilitar, pero era un grupo guerrillero. Para ese tiempo fue cuando empezó, de poco a poco fue entrando la guerrilla, para ese tiempo. ¿Cómo está la situación de secuestro en Venezuela? Usualmente salen noticias en los diferentes medios, en 24 horas, en muchos medios salen sobre el secuestro en Venezuela. Nosotros desde los países latinoamericanos, desde Colombia, yo que vivo trabajando constantemente con el tema del secuestro, sentimos que se ha incrementado el secuestro en Venezuela, pero que no se denuncia, que la gente no da a conocer los casos. Tuve conocimiento también de que nosotros, los mismos funcionarios, también, tanto lo que es el 6CPC y de nuestro organismo también, o sea, hemos participado muchas veces en lo que han sido esos secuestros. O sea, ¿funcionarios han participado en esos secuestros? Sí, y han sido los que han extorsionado también. Y esto, ¿no hay un ente de control dentro de las fuerzas, como decir una procuraduría delegada para las fuerzas que a las que se le pueda denunciar esto? ¿Existe allí? No, lamentablemente todos los poderes están comprados por el gobierno, todos los poderes. Estamos hablando de justicia, estamos hablando de fiscalía, estamos hablando de todo. Y simplemente, o sea, un ciudadano común, o sea, que vaya a denunciar algo, o sea, ¿a quién lo denuncia? ¿Quiénes son los tupamaros? Hemos visto recientemente en televisión que se hablan de los tupamaros. Esos son los grupos que protegen al gobierno. Ellos están en zona, ellos son los que dan entrada y salida a ciertas zonas de la ciudad, a ciertas zonas de las ciudades como tal. Y son grupos con los cuales, o sea, por decirlo así, guerrillas urbanas con las que no se pueden meter. O sea, ni la policía ni nosotros mismos podemos meternos con nada de esto. O sea, ¿ustedes no se pueden meter con los tupamaros? No, nada. Simplemente ellos son los que mandan en una zona, ellos son quien dice quién entra, quién sale, quién, como sea, y bueno. ¿Y ellos están dotados de armas por el gobierno? Sí, completamente, tienen, por decirlo así, tienen su base, tienen todo, es un organismo ya que no es secreto para nadie. Dónde funciona, cómo funciona, qué es lo que hacen. Lamentablemente está lleno, es simplemente, o sea, de lo que trata son de malandros que está tomada la calle. Esas personas obedecen a una línea de mando. ¿Cómo están organizados los tupamaros? Precisamente por eso, o sea, en zonas lo que son las más vulnerables. Las zonas más vulnerables que son las que precisamente las que siguen al gobierno. O sea, en esas zonas son las que ellos se ubican y sí son su grado pues de funcionarios. O sea, estas personas están, digamos, como asignadas a las zonas marginales de las ciudades para controlar la gente pobre, para imponer miedo allí y controlar la gente más pobre. ¿Es más o menos lo que le entiendo? O sea, para darle fuerza a la gente pobre. O sea, para que ellos se sientan, ¿sí me entiendes? O sea, de que si hay que salir a robar ahorita, como es lo que está pasando, precisamente lo que pasó anoche, o sea, en la autopista, en plenas autopistas, o sea, están robando, o sea, son ellos los que mandan en la calle y donde tú ves policía, no pueden meterse los organismos, no pueden meterse lo que es la seguridad. A la policía le han dicho claramente no se metan con ellos, al ejército, a las de inteligencia no se metan, hay que dejarlos actuar. Exactamente, sí. O sea, hay una orden explícita. Sí. Cuando ellos están, o sea, no se puede hacer nada. ¿Ustedes en inteligencia militar de pronto le hacían seguimiento a Capriles? Sí, claro, todo el tiempo. Desde que salía de su casa hasta que anochecía, como fuera, todos sus pasos, por supuesto. ¿Y había algo que dijeran, a esto hay que caerle, hay que buscarle el quiebre, la caída, o el tipo actúa tan bien que no lo cogen en nada? ¿Qué pasaba con él? Tiene también su estrategia, porque muchas veces cuando ha viajado, cuando él ha salido del país, que muchas veces, o sea, por decirlo así, es para un lado, o sea, la información es para un lado y resulta que él llega y aparece en Bogotá, aparece en otra parte, o sea, y mientras uno ya le va siguiendo y le va haciendo el seguimiento que va para una sola parte y mentira, que resulta que fue para Estados Unidos. ¿Usted estaba cuando Chávez, esa vez, que es muy famoso ese momento, ordenó a uno de los generales movilizar todos los tanques a la frontera y todo eso, ¿estaba en esa época? Sí, claro, y esa fue la orden. ¿Y le cumplieron esa orden? No, o sea, no fue porque ya llega ya otra orden precisamente donde dijeron que no, o sea, que era, por decirlo así, no era procedente. ¿Hasta dónde esas alaracas de Chávez eran show o hasta dónde eran verdad? Todo es un show, toda la laraca, como tú dices, o sea, todo el show que ellos arman todos los días, de que es un país democrático, de que es esto, de que nos están persiguiendo, de que tenemos un informante, de que tenemos todo eso es un show. Diosdado Cabello. El dueño único de Venezuela. ¿Dueño único de Venezuela? Completamente. ¿No es Maduro el que tiene el poder, sino Diosdado Cabello?
Completamente. El dueño único de Venezuela se llama Diosdado Cabello. ¿Por qué tiene tanto poder Diosdado Cabello? Diosdado ha manejado los dos gobiernos. ¿Quién es él? ¿Que él de dónde salió? Él fue un militar él como tal, o sea, también se dio de baja, pero tiene un poder de convencimiento y ha hecho negocios y eso no es secreto para nadie. La mafia, todos los organismos como tal que tiene a su disposición y que tiene a su mano y que es la santa ley y es la santa palabra lo que él diga. O sea, todo es Diosdado Cabello, tanto para gobernadores, como para alcaldes, como para el mismo presidente, para todos. ¿Qué nos puede contar de la muerte de Chávez? ¿Cuándo murió? Chávez murió en diciembre. Él murió para finales de diciembre. Exactamente, fue entre el 26 y 28 de diciembre. O sea, en inteligencia militar sabían que murió entre el 26 y 28 de diciembre y no en la fecha que lo dijo Maduro. Sí, claro, porque precisamente para eso nos dijeron que estuviéramos alerta para cualquier cosa que se podía también desatar. Porque se podía, por decirlo así, escapar la información, aunque eso fue secreto de Estado total. Pero sí fue para esa fecha de diciembre. ¿Por qué ocultar una fecha que no era trascendente? Pues ya todo el mundo sabía que estaba grave, que estaba con cáncer, etcétera. ¿Por qué ocultarlo? ¿Qué había detrás de eso? Ya en ese caso son las cuestiones, lo que te digo, por la orden de Diosdado y lamentablemente influye muchísimo lo que fue la orden de Fidel Castro y los hermanos Castro. Ya lo que ellos dijeron también para cuándo se daba esa fecha, pero no se podía decir en ese momento. Necesitaban que precisamente Maduro agarrara confianza, por decirlo así, más en el poder, más al pueblo, más ganárselo hasta que lanzaran como tal ya lo que fue ya para marzo. ¿Qué nos puede contar de la muerte de Chávez? ¿Cuándo murió? Chávez murió en diciembre. Él murió para finales de diciembre. Exactamente, fue entre el 26 y 28 de diciembre. O sea, en inteligencia militar sabían que murió entre el 26 y 28 de diciembre y no en la fecha que lo dijo Maduro. Sí, claro, porque precisamente para eso nos dijeron que estuviéramos alerta para cualquier cosa que se podía también desatar. Porque se podía, por decirlo así, escapar la información, aunque eso fue secreto de Estado total. Pero sí fue para esa fecha de diciembre. ¿Por qué ocultar una fecha que no era trascendente? Pues ya todo el mundo sabía que estaba grave, que estaba con cáncer, etcétera. ¿Por qué ocultarlo? ¿Qué había detrás de eso? Ya en ese caso son las cuestiones, lo que te digo, por la orden de Diosdado y lamentablemente influye muchísimo lo que fue la orden de Fidel Castro y los hermanos Castro. Ya lo que ellos dijeron también para cuándo se daba esa fecha, pero no se podía decir en ese momento. Necesitaban que precisamente Maduro agarrara confianza, por decirlo así, más en el poder, más al pueblo, más ganárselo hasta que lanzaran como tal ya lo que fue ya para marzo. Había en Colombia, tuvimos testimonio de una desmovilizada de las FARC, que ella decía que Hugo Chávez en una oportunidad se reunió con ellos en los campamentos de las FARC dentro de territorio colombiano. Sí, tenemos conocimiento de eso. ¿Fue verdad eso? Sí, eso sí fue verdad. O sea, ¿fue verdad que Hugo Chávez se reunió con FARC en territorio colombiano sin conocimiento del gobierno de Colombia? Sí.